Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Keren Joana Pertucha Berra, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD, perteneciente al programa de Contaduría Pública del SEAD Turbo. En esta ocasión les voy a hablar sobre los métodos para probar validez de argumentos. Tenemos tres preposiciones que son P, Q y R. En P nos dice que en 2020 creció el desempleo. En Q nos dice que en 2020 hubo pandemia y R que hubo inversión económica. También presentamos el lenguaje simbólico que es el siguiente. A partir de allí vamos a construir el lenguaje natural que quedaría de la siguiente manera. En 2020 creció el desempleo y en 2020 hubo pandemia, o en 2020 creció el desempleo y no hubo inversión económica. Ya con estos datos podemos construir nuestra tabla de verdad, que en la tabla tenemos las tres preposiciones P, Q y R ya representadas. En este caso, P nos presenta cuatro valores que son verdaderos y cuatro falsos. Q nos presenta dos verdaderos y dos falsos y así sucesivamente. Y R nos presenta uno verdadero, uno falso, uno verdadero, uno falso y así hasta el final. En este caso, lo primero que debemos hacer para ir construyendo nuestra tabla es buscar la negación de R. En este caso, como es signo negación, R nos va a negar todo lo que nos dice los valores de la tabla R. Entonces, en este caso, si R es verdadero, la negación nos diría que es falso. Si R es falso, la negación nos diría que es verdadero y así sucesivamente. Luego tenemos la siguiente preposición que nos dice P. Este símbolo significa conjunción de Q, que en el lenguaje natural sería que en 2020 creció el desempleo y en 2020 hubo pandemia. Mirando entonces en nuestra tabla podríamos decir que P es verdadero y Q es verdadero, entonces su resultado va a ser verdadero. Recordemos que cuando es una conjunción y los dos valores son verdaderos, la preposición es verdadera. De lo contrario, nos daría. Ahora tenemos la siguiente preposición que nos dice P, conjunción y negación de R, que en el lenguaje simbólico nos diría en 2020 hubo pandemia y no hubo inversión económica. Si miramos el valor en la tabla de verdad, P nos representa un valor verdadero. En la negación está un valor verdadero, por tanto, la preposición es verdadera. Tenemos esta preposición que nos dice P, conjunción de Q, disyunción P, conjunción y negación de R, que en el lenguaje natural nos diría de la siguiente manera. En el 2020 creció el desempleo y en 2020 hubo pandemia. O en 2020 creció el desempleo y no hubo inversión económica. Trayéndola a nuestra tabla de verdad, sabemos que P representa un valor positivo o verdadero en nuestra tabla y negación de R en este caso se convierte en un valor positivo, por lo tanto nuestra preposición es verdadera. Por tanto decimos que nuestra proposición es una tautología. ¿Por qué? Porque es una expresión lógica que es verdadera para todos los posibles valores de verdad de los componentes atómicos. Y por último, para concluir ya, podemos ver que ya tenemos representada toda nuestra tabla. Una vez tenemos lista nuestra primera tabla, la pasamos al simulador de tabla UNAD, en el cual pondremos el lenguaje simbólico, el cual debe coincidir con nuestra primera tabla. Quiere decir que si coincide con esta tabla, el resultado es correcto. De lo contrario, habría que repetir la tabla o mirar los valores para ver que está.